Buenos días a todos. Qué bendición saludarles. Qué alegre que estamos juntos de nuevo para compartir de la palabra de Dios. No cabe duda que cada domingo el Señor viene, nos lleva por un camino en el cual nos muestra su palabra, nos revela su intención, nos revela su plan para cuidarnos, para que nosotros podamos empezar a vivir aquella vida para la que fuimos diseñados, la vida del Espíritu, no la vida de este mundo. Así que ya cantamos al Señor, ya oramos, ya nos hemos gozado en este momento y llega el tiempo de la palabra de Dios, el tiempo de la enseñanza. Así que dispón tu corazón y tu espíritu para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a leer, por favor, abre tu Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 9. Eclesiastés 3, 9. Y dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Amén. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias porque tú nos permites, Señor, estar en tu presencia, pudiendo estar en cualquier otro lugar, pudiendo estar haciendo cualquier otro tipo de actividad, Señor, por tu misericordia y por el llamado de tu Espíritu. Estamos aquí reunidos para recibir tu palabra esta mañana, Señor. Padre, que la voz que viene desde el cielo pueda abrir, Señor, nuestros sentidos, abrir nuestros ojos y abrir nuestros labios para que podamos, Señor, testificar de ti, Señor, para que podamos establecer el reino de los cielos. Padre, gracias, Señor, porque estamos nosotros por la fe a la sombra del Omnipotente, ese lugar secreto, ese lugar donde el enemigo no puede estorbarnos, no puede robar la palabra, no puede intervenir en contra de nosotros. Y Señor, te rogamos que la paz permanezca de continuo en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mira entonces de lo que estamos hablando en esta mañana. Dice Eclesiastés entonces 3:9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello que se afana? Mira, lo primero que vamos a entender de este versículo es que todos tenemos que trabajar. Todos tenemos un trabajo por hacer. Todos hemos sido diseñados para trabajar. No hemos sido diseñados para ser el perezoso, no hemos sido diseñados para ser aquel que se acomoda, sino que hemos sido diseñados de parte de Dios, puesto que somos hechos a su imagen y semejanza para trabajar. Pero lo que nos define este verso es, hay unos que trabajan en base a sus afanes. Entonces te quiero decir, dicho en la dualidad, quiere decir que están los que trabajan conforme a los afanes y los que trabajan sin afanes. ¿Y quién es el que trabaja sin afanes? El entendido, el que ha conocido el plan de Dios, el que se ha despojado de aquellas cargas que este mundo había puesto en él y las ha dejado a un lado para verdaderamente avanzar como hijo de Dios. Amén. Entonces, fíjate lo que dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja, para decirlo simple, con afanes? O el que trabaja para obtener algo que es un afán para él, que su corazón, más que desear disfrutarlo, que produce un afán o puede producir hasta una obsesión. Entonces, cuando dice qué provecho es, porque tú y yo debemos obtener un beneficio del trabajo. El trabajo nuestro debe ser provechoso en todo momento. Amén. Entonces, si nos vamos a un ejemplo de nuestra manera de vivir, lo voy a decir con cierta, bueno, lo voy a decir y luego te lo explico, pero todos trabajamos, y te lo quiero decir así, por dinero. Trabajamos todos en el ejemplo natural o el ejemplo de la tierra por dinero, porque necesitamos ese dinero para comprar alimento, para pagar el colegio, para la gasolina, lo necesitamos para medicinas, lo necesitamos para nuestra existencia o subsistencia aquí en la tierra. Y entonces hay una especie de relación donde uno llega, por decirte, con las empresas, o uno lo hace en su propio negocio, dicho de tal manera donde yo dedico mi tiempo, yo dedico mi inteligencia, yo dedico mi disciplina, yo dedico lo que ven en mí aquí, todo mi ser, para trabajar, para a cambio poder obtener dinero, un ingreso, obtener un beneficio. Pero a lo que este versículo se refiere es, hay muchos que aún tratan de sacar un provecho trabajando por afanes. Mira, hay gente que trabaja con la intención solo de hacerse rico materialmente. Y la mayoría de estos
como lo decimos de manera coloquial, no disfrutan el paseo, no disfrutan la vida. Están trabajando, trabajando, trabajando sin vacaciones y sin nada, y no se pueden sentar a tomarse un café en paz, no se pueden tomar un momento con su familia, no se pueden tomar un momento con amigos, no pueden tomarse un momento para buscar al Señor. Y hay otros que producen, pero en su corazón tienen aquello que llamamos tacañería. Y entonces solo quieren acumular el dinero por tenerlo, no para que fíjate, en lugar de que el dinero sea nuestro objetivo principal, en realidad el dinero es un medio para conseguir el objetivo que necesitamos. Y tú y yo debemos aprender a conocer o debemos aprender a manejar el dinero como un medio. Por eso tenemos que ser prudentes para que ese medio sea productivo o provechoso, como dice aquí. Pero entonces, el trabajo material está bien definido, pero también hay un trabajo espiritual que hacer. Ahora tú y yo hemos sido diseñados por parte de Dios para ocuparnos del trabajo espiritual. Sin embargo, tenemos que producir en lo material para tener nuestro alimento, nuestro cuidado, lo que necesitamos para mantenernos en buena salud, pero debemos ocuparnos de trabajar por aquello que no produce afanes, por alcanzar la medida de ser aquellos que trabajan sin afanes. Porque entonces dice la palabra, ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquellas cosas o en aquello en que se afana? Hay personas que tienen años de estar trabajando de manera muy dura. Y uno dice, bueno, si el provecho económico no ha sido muy fuerte o muy alto, por decirlo así, o abundante, por lo menos debes tener un provecho de experiencia, de madurez, de buen trato y de empíricamente haber aprendido muchas cosas. Pero hay unos que ni eso aprovecharon. Los afanes los tomaron tanto que no pudieron ni siquiera aprovechar la experiencia de estar en ese lugar. O algunos se cansaron tanto y están tan agotados que ya no tienen fuerzas para hacer el verdadero trabajo, que es el espiritual. Entonces, mira, vamos a leer en el libro de Juan, Juan 5, capítulo 5, versículo 17. Resulta que Jesús está hablando con los fariseos acerca del día de reposo, porque al fariseo le molestaba que el día de reposo, que era el día de descanso, Jesús estuviera predicando y haciendo milagros. Y cuando vienen a confrontarlo, ¿qué es lo que vemos acá en este capítulo? Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mira, Jesús no vino a pasear, no vino a decir voy a conseguir unos seguidores, voy a pasarla bien por aquí. O sea, lo que Jesús vino a hacer directamente es a cumplir con la asignación o el trabajo que el Padre le dio. Pero el Padre también está trabajando en encontrar a los escogidos. También está trabajando en que su voluntad pueda ser manifiesta en la tierra. También está enviando sobre ti y sobre mí legiones de ángeles para que nos guarden, para que nos dirijan. El Espíritu Santo llegando para hablarnos, para que despertemos, para que volvamos en sí y recuperemos el entendimiento para hacer la obra de Dios. Porque mira, hemos estado, y lo voy a decir así, empantanados en la obra de esta tierra, hundidos en la obra de esta tierra, sin poder entender cuál es la obra o el trabajo al que Dios nos ha llamado. Entonces voy a leerte otro versículo, Proverbios 23, verso 4. Mira lo que dice aquí. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ahora mira lo que está hablando aquí. Fíjate, no te afanes por hacerte rico, sé prudente. Cuando ya la prudencia opera en ti, entonces viene una acción o viene una decisión, la cual es desistir. Pero yo te pregunto, ¿de qué vamos a desistir? ¿De hacernos ricos o de afanarnos? Porque luego dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste de mantenerte en afanes. Porque tú y yo como cristianos, tú y yo como aquellos que hemos podido rendirle nuestra vida al Señor y decirle, Padre, queremos hacer toda la obra de fe por la cual tú nos aceptes para ser tus seguidores, por la cual tú nos certifiques para ser verdaderos discípulos. Y el discípulo es aquel que tiene la riqueza del cielo. Y la riqueza del cielo y la riqueza espiritual es más valiosa que cualquier
objeto de valor que tú aquí en la tierra quieras encontrar. Mira, la pandemia vino a causar una serie de sentimentalismos en la gente. Se produjeron muchos sentimientos, se produjeron muchos afanes, se cerraron muchos negocios, hubo mucho temor, hubo mucho de todo. Sin embargo, nos hicimos pobres en la productividad por causa de la cuarentena. Muchos se vieron afligidos en sus negocios, muchos se vieron realmente impactados negativamente en los negocios que tenían. Pero esto también tiene una contraparte en lo espiritual, que fue valorar más a la familia, estar más tiempo en nuestra casa, pero más que eso, el nosotros recordar que debemos invocar a Dios en todo momento. Lo que produce un poco de tristeza es que para esta fecha, ya en el mes bueno, estamos ya, mañana termina noviembre, ya empieza diciembre, ya hay un sentimiento como que no pasó nada, la cosa está tranquila y la gente está ya de nuevo retomando las rutinas que los apartaban de las familias. Pero si algo el Señor provocó en esta pandemia es que todos volteemos nuestros ojos al cielo para invocar al Señor, para reconocerle, para de nuevo decir, si lo único valioso que yo puedo tener es que recupere mi condición de espiritual para lograr la vida eterna, todo lo demás se va a quedar. Y aquellos que fueron impactados en sus trabajos, en sus negocios y en sus emprendimientos, tienen que trabajar para salir adelante y levantarse y tratar de producir aquella manutención que necesitan en cuestión de alimentos, de su ropa y de su vivienda. Pero ese no debe volverse un trabajo afanoso, debe volverse un trabajo el cual nos permite mantenernos acá en la tierra, pero debemos seguir trabajando por ser espirituales, por ser entendidos, porque eso al final es lo verdadero. Si tú tienes la oportunidad de ayudar a una persona, ayúdale. Si tú tienes la oportunidad de llevar víveres con una persona, llévale víveres. Si tú tienes oportunidad hasta de obsequiar o donar económicamente para una persona, hazlo. Pero hazlo como entendido, no como aquellos, dirían los fariseos, que se paran en la esquina a decirle a medio mundo todas las donaciones y todas las ayudas que han hecho. Hazlo como entendido para no avergonzarlo, sino para verdaderamente llevarle la ayuda en alimento, llevarle la ayuda en medicina o llevarle ayuda en dinero y decirle, mira, Dios te ama. Y Dios quiere que tener un encuentro personal contigo. Este es el tiempo de orar. Y yo te traigo esto de parte de Dios. Te traigo esto de parte del Señor para que tú puedas tener o recuperar el ánimo de seguir adelante. Y no desmayes y que tu fe no falte. Algunos te van a escuchar el mensaje, otros no lo van a escuchar, pero la obra o el trabajo que a ti y a mí nos corresponde está hecho. Amén. Entonces, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste de afanarte. Ahora, no desistas de hacerte rico. Nosotros tenemos que ser ricos en oración, ricos en entendimiento, ricos en el fruto del Espíritu, ricos en ser aquellas personas que siguen estableciendo el reino de Dios. Porque si te empiezas a afanar por hacerte rico en lo material, mira, solo hay dos caminos. O te haces rico en lo espiritual o te haces rico en lo material, pero no puedes en las dos cosas. Y quiero que me entiendas aquí. Nosotros no podemos en las dos cosas. Sin embargo, el Señor dice en su palabra que cuando lo buscamos a Él primero, que cuando venimos a humillarnos a Él primero, que cuando nos ocupamos de hacer la obra que Él demanda de nosotros, Él se va a encargar de darnos toda la provisión que necesitemos. Y aún conociendo ese verso, para nosotros no es suficiente. Y seguimos trabajando afanados por la riqueza de este mundo, cuando ya sabemos que nuestro Padre como recompensa nos da provisión y nos da manutención, te puedo decir así, nos da aquellas cosas que inclusive pueden ser los anhelos de nuestro corazón, nos las da después de que le hemos demostrado que somos discípulos fieles, después de que hemos demostrado que somos confiables. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo Eclesiastés capítulo 3 y versículo 10. Vamos a regresar. Y dice, esto lo está diciendo, mira, el libro de Eclesiastés se le atribuye a Salomón,
Pero te digo, se le atribuye porque no dice específicamente que Salomón lo escribió, pero dice que lo escribió un hijo de David que era predicador y que también fue rey. Entonces cuando uno mira ese cuadro, es Salomón el que encaja en ese detalle. Entonces dice el verso 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hay un trabajo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, y de ese nos debemos ocupar. Y ese es el trabajo principal, y ese es el trabajo por el cual nosotros debemos ser esforzados y valientes. Mira, muchos creen que yo soy pastor y que la iglesia me mantiene. O económicamente yo subsisto de la iglesia, pero déjame decirte que yo tengo un trabajo. Yo tengo un trabajo con el cual cuido a mi familia, con el cual alimento a mi familia, con el cual yo atiendo lo que mi familia necesita. Pero yo sé que el principal trabajo que tengo que hacer es este. El Señor me ha llamado a hacer un trabajo de meditar su palabra, de transcribir su palabra y enseñarla para todo aquel que desea oír un mensaje del Señor, un mensaje sin afanes, un mensaje que libere tu espíritu, un mensaje que haga que te vuelvas a conectar hacia los cielos y seas uno con el Padre. Así que, y en cierto momento uno puede decir, estoy muy cansado para predicar, no, prefiero estar cansado para trabajar, pero no para predicar, porque esto es a lo que verdaderamente Dios me ha llamado. Para esto es para que Dios me trajo a este lugar, para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Y te digo, voy a hacer todo lo necesario para cumplir con esta asignación que el Padre me da. Pero de todos modos voy a cumplir con mi trabajo, con los horarios que mi trabajo requiere, con los requerimientos o todo lo que el trabajo me pide. En lo secular, dicen algunos, voy a cumplir con todo eso. Pero le voy a cumplir al Señor con esta asignación. Por eso te digo, no revolvamos el decir, no, es que yo ya no tengo tiempo para esto, yo ya no tengo tiempo para el otro. Mira, el que tiene afán en su espíritu, ese es el que no tiene tiempo para otras cosas. Pero el entendido organiza, administra su tiempo y trabaja en lo verdaderamente importante, que es surgir como discípulos, conocer el mensaje, conocer cómo la voz se manifiesta aquí en su palabra, para que nosotros podamos entonces reconocer al Señor y rendir nuestras vidas delante de Él y empezar a hacer el trabajo que el Señor demanda de nosotros. Entonces dice otra vez, Eclesiastés 3:10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Hay un trabajo que nos ha sido encomendado a ti y a mí. Y ese trabajo no podemos hacernos los locos y decir, no, yo voy a evitar por ahí. Mira, hay un trabajo que a ti te ha sido dado y que a mí me ha sido dado, y el Señor está esperando que cumplamos con él. Tú puedes decir, es que no tengo recursos. Ese trabajo no necesita recursos materiales. Es que no tengo experiencia. Este trabajo no requiere experiencia. Es que no tengo, ¿qué te dijera yo? No hay quien me apoye o quien me impulse para que yo lo haga. Mira, el Señor está contigo y el Señor ha puesto en ti de su espíritu, de sus dones y de sus habilidades o talentos para que tú puedas ejecutar ese trabajo. Y en el lugar donde tú estás ahorita, haciendo lo que hagas, dedicándote a lo que te dediques, ahí vas a desarrollar esa labor a la cual el Señor te llamó o la cual ha sido puesta en tu espíritu. Lo que pasa es que no deseamos ser esforzados y valientes. Y por eso todos debemos trabajar por alcanzar la medida del discípulo. Porque el Señor nos ha dotado, nos ha llenado de riqueza del cielo, de riqueza del Espíritu, para que nosotros vengamos aquí, ¿a qué? A establecer y continuar estableciendo el reino de los cielos. Mira, nuestra vida tiene que cambiar, y va a cambiar cuando te despojes de los afanes. Y mira, el trabajo lo tienes que seguir haciendo. El que tiene un negocio tiene que seguir un negocio, pero mira, hazlo sin afanes. Y cuando eso suceda, vas a entonces darle cabida a que la asignación del Padre empiece a desarrollar en ti. ¿Por qué? Porque entonces vas a empezar a orar, porque entonces vas a empezar a meditar en su palabra, porque entonces lo voy a decir de esta manera, te vas a dar la oportunidad de tener un encuentro con Dios. Porque mira, la gente no tiene un encuentro con Dios no porque Dios no quiera, es porque nosotros no queremos. Porque de boca decimos, no, sí, yo quiero que Dios venga y me sacuda y que sucedan grandes cosas, pero en realidad
no lo queremos porque no lo buscamos, porque no nos arrepentimos, porque solo hablamos lo que no entendemos, porque solo hablamos por repetir las mismas vanidades y afanes que nos tienen atrapadas o que en nuestro entorno nos atacan o nos perjudican. Pero en realidad la gente no tiene un encuentro con Dios porque no desea tener un encuentro con Dios. Entonces otra vez, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mira lo que dice Mateo 11:28, esto lo conocemos todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que descanso para vuestras almas. A ver, entonces, lo que dice el verso 28, el que está trabajado y cargado es el que no tiene descanso para su alma, o de otra manera, el que no tiene descanso en su espíritu. Por eso Jesús dice, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Pero no es un descanso natural, no es un descanso de tómate una limonada y siéntate aquí en la sombrita para que te dé el aire. No, es un descanso donde dice, deja el trabajo y la carga de los afanes, y luego dice el verso 29, para llevar mi yugo. No está diciendo, te voy a jubilar y ya no vas a trabajar. No está diciendo, hasta aquí llegamos y no te preocupes, yo voy a ver cómo te sostengo de aquí hasta el fin de tus días, que el Señor lo puede hacer. Lo que está diciendo es, tienes que cambiar un yugo por otro. Hay que cambiar una carga de trabajo por otra. Hay que cambiar una manera de hacer las cosas por otra manera de hacer las cosas. Insisto entonces, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Mira, trabajados y cargados son aquellos que ya no pueden. Son aquellos que dicen, ya ni sentido le encuentro a lo que hago, ya no disfruto lo que hago, ya no me alcanza para nada. Entonces a todos estos, yo os haré descansar. Ahora, este mensaje, déjame decirte, esto que acabamos de leer también es para la iglesia. A los que están trabajados y cargados de tanto ir a la iglesia y no cambiar. A los que están trabajados y cargados de oír tantas prédicas y no entender. A los que están trabajados y cargados de que les han manipulado por años, en la iglesia les han sacado dinero, en la iglesia se han aprovechado de ellos, en la iglesia, como dicen algunos, no hay amor, gente que no le habla, gente que no los considera, que no los toma en serio, y hay muchos que están trabajados y cargados de esto, y por eso dicen, lo peor sobre la faz de la tierra son los evangélicos. ¿Pero por qué? Porque han conocido únicamente un evangelio de trabajo y carga, o sea, un evangelio pesado, no la verdad del evangelio de Jesucristo que viene a producir libertad en nosotros, sino es un evangelio aparente que ha producido cautiverio. Y muchos, estos trabajados y cargados, son aquellos que son cautivos del evangelio falso, son aquellos cautivos de los testigos falsos, son aquellos que son cautivos de aquellos líderes que se aprovechan de ellos. Entonces hay gente que ha trabajado duro en la iglesia, que se ha esforzado porque hay que construir el templo, que se ha esforzado porque hay que cambiar las bocinas, que se ha esforzado y trabajado por, ¿qué más te dijera yo? Hay que hacer el aula de escuela dominical, hay que comprar instrumentos, hay que cambiar las sillas, creo que ya lo dije. Y el evangelio se vuelve solo producir con afanes para tener un templo bonito. Porque mira, todos los que se ponen a hacer ventas, usualmente les ponen una meta. Hermanos adorados, hermanos queridos, cada grupo tiene que reunir 5,000 quetzales que tenemos que pagar hoy para los albañiles o la otra semana para los albañiles o para lo que corresponda. Y la gente empieza a trabajar con afanes. Y mira, llega el día domingo cuando tienen que entregar la ofrenda, no juntaron el dinero y les toca poner a ellos o ver qué hacen para juntarlo y cumplir en una obra muerta. Porque el templo, el edificio, las paredes, es una obra muerta. La obra viva es que tú y yo nos levantemos como templos. Mira, alguien me va a decir por ahí, vos nunca vas a tener un templo porque todo el tiempo predicas en contra de ello. Pues mira, no me interesa. Lo que me interesa realmente más que tener un edificio bonito donde quepan 5,000 gentes, que te soy honesto, no me interesa y ustedes lo saben. Lo que me interesa es que tú te hagas el templo, pero que seas un templo sin afanes. Porque desde el momento que el afán empiece a operar en ti o en mí, estamos fritos. Ahí hemos permitido que este mundo entre de nuevo y tome el control de nuestras vidas.
Así que no trabajes por aquel templo en el cual te vas a tomar una foto y vas a decir qué bonito se ve, esa piedra es mía, esa silla es mía, esa bocina la compré yo, pero tienes en ti, tienes cansancio, tienes afán, fue extremadamente difícil conseguir algo sobre una meta que era construir un templo, y perdona que te lo diga, que Dios no pidió. ¿Cuántas veces Jesucristo le dijo a todos sus discípulos y a toda la gente, tenemos que traer ladrillo y tenemos que traer mezcla y tenemos que levantar un edificio? ¿Cuántas veces lo hizo? El Señor se lo dijo a Moisés cuando levanta el tabernáculo. Pero el tabernáculo de Moisés, y lo vamos a predicar un día de estos, en realidad es una parábola que está mostrando cómo el Señor desea manifestarse hacia nosotros y cómo nosotros debemos ser edificados como templo. Pero el templo o el tabernáculo que Moisés levantó, cuando tú lo leas en los primeros libros, en el Pentateuco, vas a notar que se hizo sin afanes. Las personas daban de lo que tenían para poder verdaderamente, fíjate, daban de su riqueza, pero su riqueza espiritual, daban lo mejor de ellos para edificar el templo. Y las artes fueron utilizadas, y aquellos que podían preparar aromas, trabajaron ahí, los que trabajaban maderas y los que trabajaban la tela, y el arte surgió para que el verdadero templo pudiera ser levantado. Pero nosotros a veces nos afanamos por hacer un trabajo de levantar un edificio que el Señor no demanda. El Señor demanda que tú te levantes como templo, que yo me levante como templo. Así que deja los afanes del trabajo externo que puedes estar haciendo por una obra de la tierra y apártate, fíjate, de esos afanes para empezar a amar la obra de Dios. ¿Y sabes cuál es la obra de Dios? Eres tú. Para amar el espíritu que el Señor ha puesto en ti y trabajar en este. Y por eso te decía hace un momento, no necesitas experiencia. Si tú lees la palabra y oras, estás edificando el templo sin afanes. Si tú permites que la voz sea revelada a ti, estás edificando el templo sin afanes. Mira, las iglesias tienen templos enormes, qué bendición. Y las que no la tienen, también. Es que eso no define la calidad del cristiano. Eso no define si somos mejores o peores. Lo único que lo va a definir es quiénes son entendidos y quiénes no. Por eso entonces dice Jesús, a todos los que están trabajados y cargados en el evangelio, a todos los que vendían comida y se afanaron y se fueron de la iglesia después, a todos los que andaban corriendo porque había que juntar el pago y terminó siendo al final un templo que ni era de ellos y terminó produciendo en ellos, en lugar de hacerse uno con el Padre, terminó produciendo un cansancio extremo que se apartaron de ese lugar. Por eso tenemos que ser entendidos, que nadie os engañe. Nadie. Entonces, los que están trabajados y cargados, dice, venid a mí, y yo les voy a quitar ese yugo y les voy a dar el yugo, el mío. O sea, el trabajo no se va a quitar. Les voy a quitar el trabajo que están haciendo que les produce afanes y les voy a dar un nuevo trabajo que va a producir, ¿qué? Descanso para vuestro espíritu. Entonces dice, mi yugo, dice, aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, o sea, de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora mira qué dice. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice que, y hallaréis descanso para vuestras almas o para vuestro espíritu. Quiere decir, nosotros lo encontraremos. Es que mira, al Señor nosotros debemos encontrarle, nosotros debemos buscarle hasta encontrarle. Debemos tocar la puerta hasta que nos abran. Debemos llamar o debemos clamar o debemos orar o interceder hasta que nos conteste el Señor manifestándonos su voluntad. Así que si tu trabajo ha sido por mucho tiempo una carga pesada para ti, te digo, quítate esos afanes y aprovecha ahora en un nuevo trabajo que el Señor te da, el yugo del Señor, que se lleva ¿con qué? Con mansedumbre, o se lleva, como dice aquí, manso, se lleva con humildad, pero también es un discipulado. Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor dice aprended de mí es porque puedo escuchar la contravoz, puedo escuchar, la dualidad es que hasta este momento todo lo han aprendido del mundo. Hasta este momento le han creído al mundo. Hasta este momento se han ocupado de lo que el mundo dice.
Pero yo les vengo a decir, dice el Señor aquí, aprendan de mí. Dejen los afanes, desaprendamos todo lo que el mundo nos dijo y ocupémonos ahora como sabios de aprender acerca de Jesucristo, que es manso y humilde. ¿Qué está diciendo con manso y humilde? Yo les voy a enseñar todo. Yo no me voy a guardar nada, se los voy a enseñar todo. ¿Para qué? Para que encuentren el descanso en su espíritu. O sea que el que trabaja lleno de afanes tiene un espíritu atribulado, el cual está lejos de la voluntad de Dios. Espero que me estés entendiendo. Luego dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, o ligera mi carga. Él está diciendo, todo lo que a ti te ha pasado hasta hoy en el mundo, olvídate, eso no es. Cuando surjas como entendido y te quites los afanes, todo va a ser fácil. Mira, te lo digo como testimonio rápido, pero tal vez no testimonio. Yo he aprendido a caminar sin afanes. Y mira, es cierto, te quitas la carga de encima. Lo que se puede resolver, se resuelve. Lo que no se puede resolver, ok, miremos si otro nos ayuda, miremos cómo integramos a más personas y lo solucionamos. El asunto es que las cosas que haya que solucionar, búscales una solución. Pero no te preocupes si esta gente ahí que pensando que con complicaciones, que hasta el estrés domina a la gente, cuando deberíamos estarnos ocupando de que la misma sabiduría del Padre nos muestre cómo salir adelante de todos los retos que tenemos en nuestro trabajo y en nuestra vida. ¿Y cómo voy a aprender eso? ¿Y cómo la sabiduría del Padre se va a activar? Cuando lea su palabra. La sabiduría no es nada secreto, está en la palabra. Mira, hay una película que se llamaba En busca de la felicidad. Y pues está bonita la película, la verdad que está bonita. Pero yo te digo, ¿dónde encuentro la felicidad? En la palabra de Dios. ¿Dónde encuentro la verdad? En la palabra de Dios. ¿Dónde encuentro cómo me dejo de los afanes? En la palabra de Dios. O sea, todo lo que tú necesitas como un manual para cambiar tu vida está en la palabra de Dios. El problema del hombre es que no quiere acercarse a Dios. No busca a Dios. Mira, te voy a poner un ejemplo absurdo. Si todo el mundo está comprando loterías, y hubiera un libro que dice cómo ganarse la lotería, y si el libro fuera verdadero, obviamente, tú lo compras y te ganas la lotería. Así funciona, ¿verdad? Si alguien dijera, ojalá yo me pueda ganar esto, ojalá yo pueda hacer, pero hay un libro que dice cómo hacer las cosas, cuando tú leas ese libro, lo vas a poder obtener. Y les digo porque hay un secreto para ganarse la lotería. Y es bien fácil. El que quiere ganarse la lotería tiene que comprar todos los números. Y se la va a ganar seguro. Pero entonces hay un manual de vida que dice cómo quitarte los afanes. Un manual que te dice cómo avanzar a pesar de lo difícil que este mundo se pueda poner. Un manual que te dice que no se nos va a medir por la riqueza que podamos hacer en lo natural, que no es el estatus que tenga, sino qué es lo que el Padre busca en cada uno de nosotros para que recuperemos nuestro lugar en la vida eterna. Y hay un manual que dice todo eso, que es la Biblia, pero la gente no quiere leer la Biblia. Nos da pereza leer la Biblia. ¿Y por qué da pereza? Porque nuestro espíritu está atribulado, porque nuestro corazón y nuestro espíritu está atado. Y muchos les hacen creer que son libres, pero en realidad no son libres. ¿Cuánta porción de la palabra es verdadera en tu vida? Eso va a definir cuán libre eres. Pero si de lo que la palabra dice en tu vida no lo aplicas, perdona lo que te digo, no eres libre. Solo crees que eres libre, pero creerlo no es lo mismo que serlo. Entonces, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mira, toda la obra que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, la hizo sin afanes. Dice que llegaban a tentarle y él les respondía sin afanes. Llegaban a provocarle para arrestarle y él les respondía sin afanes. Llegaban a buscarle para ponerle en tentación, al mismo Satanás que lo puso en tentación, pero los fariseos o la gente también lo quería poner en tentación y Jesús se mantuvo todo el tiempo sin afanes, porque él sabía que estaba cumpliendo con el trabajo que el Padre le encomendó. Él tenía que responderle al Padre, no a la gente. Sin embargo, vino a trabajar con la gente la obra que el Padre le pidió y lo hizo a la perfección. Tú y yo tenemos que responder a la obra que el Padre demanda de cada uno de nosotros.
independientemente del entorno en el que estemos. Independientemente si tenemos carro o no, independientemente si, como te digo, si es que yo no me he graduado de teólogo, no necesitas ser teólogo, necesitas ser entendido en lo que la palabra de Dios dice. Es que a mí me da miedo enseñar, no te preocupes, si no te vas a parar en un púlpito, lo que tienes que hacer es empezar a testificar. Lo que tú testificas sin hablar es más poderoso que 1000 palabras que podamos decir. Amén. Entonces, otra vez, Eclesiastés 3:10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Así que vámonos a Mateo 28:19 para conocer parte del trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Mateo 28:19 dice, por tanto, considerando, dicen en la USAC, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces dice, por tanto, el trabajo que nos ha sido encomendado a nosotros, id. Mira, ¿qué significa id? Levántate del lugar en el que estás. Cuando tú dejas tu comodidad para dar un tiempo a la oración, significa que te has levantado para ir. Cuando tú dejas la comodidad o dejas la novela o aprovechas aún en el tráfico para tener un momento con la palabra de Dios, tú te has levantado para ir. Mira, hay gente que me decía, y me pasa a mí también, es que yo paso 2 horas en el carro. Yo también, solo que yo descargué en mi celular una Biblia de audiolibro. Entonces ella me va diciendo los versículos sin que yo los lea. Entonces yo quiero, a veces voy a meditar, por ejemplo, en el Salmo 1 y pongo que me diga el Salmo 1. Son aplicaciones gratis. Pero no, la gente lleva reggaetón, lleva cumbias, lleva de todo. Y después dices que no tengo tiempo para poder escuchar la palabra. Esas 2 horas o esa hora que tienes en el carro se puede hacer. Mira, estos días que me ha tocado viajar, moverme de aquí de Mazatenango hacia la capital, llegar a San Antonio es una travesía de 1 hora. De San Antonio llegar a Río Bravo es otra travesía de 1 hora. Llegar a Cocales es imposible llegar a Cocales. El tráfico está muy pesado. Pero eso no es excusa para que yo no pueda ser diligente en el trabajo que Dios me dio. Lo que pasa es que estamos llenos de excusas, llenos de justificaciones, llenos de basura. Y no hemos decidido el verdaderamente buscar a Dios, pero hay que venga el día de la necesidad. Sí, Señor, tú eres el primero, tú eres el mayor. Fíjate, cuando viene el día de la necesidad y tú oras, el Señor te tiene que contestar en ese ratito, como decir, es que tú siempre tienes que estar disponible para mí, pero yo no. Yo cuando pueda, cuando quiera, cuando haya una oportunidad. Sigamos entonces. Por tanto, id, está diciendo, el discípulo se tiene que levantar. Nosotros tenemos que accionar, y esto nos lo dice la Biblia en muchos versículos. Nosotros somos los que nos levantamos y vamos, no es de que vengan a traernos a nuestra casa. Y a esto es a lo que yo le llamo otra vez el evangelio de mendigos. Solo si me van a traer a mi casa, yo llego a la iglesia. Que vengan a orar por mí para que yo ore, que vengan a leerme la Biblia para que yo la lea, que vengan a visitarme para que yo sea un cristiano feliz. Mira, a toda esa gente déjala. Preséntale la palabra de Dios y dile, ok, yo te vengo a traer el primer día, el segundo día. Pero todo mundo tenemos que demostrarle a Dios que nos interesa. Tenemos que demostrarle a Dios que Él es el primero. Tenemos que demostrarle a Dios que verdaderamente le hemos conocido y que nuestros ojos al verlo ha sido algo verdadero, no ha sido por causa de la falsedad. Entonces, id y haced discípulos. No dice id y levanta templos, id y compra bocinas, id y sé una iglesia más bonita que la iglesia de la cuadra, id y sé una iglesia de clase media alta para que podamos estar todos así como que más fresas. ¿Qué sucede? Id y seamos una congregación muy, muy moderna, ¿verdad? Que nos vistamos así como con bermudas y que nuestras palabras sean muy cómodas y que seamos muy cool todos. Pero usualmente cuando esto sucede nos alejamos de la palabra de Dios. Entonces dice, id y ¿qué? Deja todo lo que estás haciendo y ve a hacer discípulos.
Esa es la tarea que el Señor nos ha puesto a nosotros. Ahora, hay un primer discípulo el que tú debes convertir o el que tú debes permitir que surja, y es el Espíritu dentro de ti. Debemos levantarnos e ir primero a convertirnos nosotros en discípulos, porque si no, tu viaje o tu travesía es por gusto. Primero haz toda la obra necesaria para que tú surjas como espiritual y te hagas un discípulo verdadero. Y cuando eso haya sido conseguido, entonces podremos alcanzar a aquellos otros que el Señor nos va a revelar para que también sean discípulos. Ya lo habrán notado muchos de ustedes, nosotros somos una iglesia fundamentada en el discipulado. Creemos que Dios nos llamó a ser discípulos y eso es lo que hacemos, y cada prédica va enfocada como un discipulado para que tu espíritu despierte. Amén. Entonces, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, ve a las naciones, ve a tu barrio, ve a tu cuadra, ve a tu escuela, ve a tu trabajo y encuentra allí a aquellos que quieren ser discípulos. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y mira lo que dice después: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un paradigma o este es un dogma de la iglesia que al romperlo a mucha gente no le gusta. Pero lo que está diciendo aquí es: los únicos que deben ser bautizados son los discípulos. Hay gente que estamos en la iglesia y decimos: yo no me he bautizado, me voy a ir al infierno. Y los llevamos al río y los bautizamos. Y siguen su vida miserable de siempre. Siguen su vida pecadora de siempre. Siguen su vida llena de conflictos y de problemas. Y de nuevo, sin demostrarle a Dios que Dios es el primero en su vida. Por eso dice la palabra, y esto es algo que debemos entenderlo nosotros con firmeza: solo se pueden bautizar discípulos. Ahora, es que el bautismo no significa también solo meterte en agua. El bautismo verdadero, o te voy a decir algo así, el bautismo que primero nosotros debemos entender es que seamos lavados en su palabra. Juan 15:3, casi que llevo un mes repitiendo este versículo. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Aquel que participa en la palabra, aquel que empieza a tener hambre de la palabra, aquel que medita la palabra, aquel que transcribe la palabra, el que toma la palabra como mandamiento para ponerlo por vida, como lo dije el domingo pasado, el que guarda el mandamiento recibe la bendición y el que rechaza el mandamiento recibe la maldición. Entonces aquel que se dispone a permitir que la palabra opere en su vida, ese está siendo bautizado. Es la palabra la que te bautiza. Lo que hacemos en el río es un acto simbólico donde yo tengo una evidencia de que física del bautismo que se debe producir en mí, pero el verdadero bautismo es aquel que lo vamos a definir con que tú seas alguien que tiene sed de la palabra de Dios, que ha sido lavado en la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Juan 15:3. Entonces, bautizamos discípulos. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, enseñándoles mandamientos, no opciones. Fuera bueno que hagas esto. Si no te quieren, hace esto. Si no te pagaron cabal, puedes hacer esto. Si no estás muy contento, te puedes echar tu traguito. No, enseñándoles que guarden los mandamientos, las cosas que en la Biblia se definen como los mandatos del Padre. Amén. Que son 613. Esos son los mandamientos, la instrucción que el Padre ha dado sobre todo, que su palabra está y que ha dado para nosotros. Entonces debemos enseñar que guarden los mandamientos. ¿Qué pasó en el principio cuando Adán y la mujer tomaron de la comida o tomaron la enseñanza de la serpiente? Por eso la voz les dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo que está diciendo es: la enseñanza que yo te di, la quitaron y pusiste otra enseñanza. Así que aquí Jesucristo dice: ahora no, vamos a retomar el camino y vas a enseñar el mandamiento del Padre. Vamos a enseñar para que cumplan con la voluntad del Padre. Vamos a enseñar para que se recupere la voz, que se recupere la palabra, que hace que nuestros pasos sean encaminados de nuevo hacia lo eterno. Amén.
Entonces, cuando los discípulos sean bautizados por medio de la palabra y sean enseñados por medio del discipulado para que guarden la palabra de Dios, para que guarden todo el mandamiento de Dios, dice el Señor, entonces yo estoy con vosotros todos los días. Pero yo estoy con vosotros es, yo te voy a ver y tú me vas a ver. Vamos a ser uno, vamos a tener una comunión por causa de que ya no somos aquellos ocupados del trabajo afanoso material, sino aquellos ocupándose de la riqueza del cielo, de la riqueza del Espíritu, de cumplir con la perfecta voluntad del Padre, asumir nuestro rol. Y te voy a decir, aquí viene el primer rol que debemos asumir: hacernos discípulos. Hay gente que me dice a veces, es que mire pastor, mi sueño es ser alabante. Va, está bueno, pero que sea un sueño. Pero tu asignación es hacerte discípulo. Es que mi sueño es predicar algún día. Pues cuando quieras te doy el micrófono para que prediques. Pero tu verdadero trabajo, tu verdadera asignación es surgir como discípulo, como entendido, como hacedor de la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que yo espero que esta palabra haya podido tocar tu espíritu y tu entendimiento. Que si estamos haciendo malas cosas, haya sido tocado nuestro espíritu para meditar y reconsiderar nuestro camino, para volvernos a Dios. Para no estar haciendo aquella obra que solo nos produce carga y afanes, sino hacer aquella obra que nos produce tesoros en el cielo. Porque tú y yo hemos sido diseñados para tener riqueza del cielo. ¿Por qué anhelas la riqueza de la tierra? Y mira, se lo digo a mucha gente. Aquellos que verdaderamente se han despojado de la obra del mundo, aquellos que verdaderamente se han apartado de los deseos de este mundo, Dios no tiene ningún problema en darles $1,000,000, porque sabe que aún teniendo eso, no lo van a abandonar y lo van a utilizar para continuar el plan de Dios. Pero el que está afanado por el dinero y que está empezando a buscar a Dios y en este momento se le da el dinero, seguro se va de la iglesia, porque su Dios es el dinero. ¿Me entiendes? Dios no tiene ningún problema en prosperarnos a todos, si somos verdaderos discípulos. Pero si cuando tú llegas a la congregación, si cuando tú doblas las rodillas, tu deseo muy profundo sigue siendo que Dios te prospere y te dé dinero antes que anhelarle a Él por sobre todas las cosas, déjame decirte que en tu vida no va a pasar nada. Por eso debemos reconocerle en su palabra. Por eso dice la palabra que Él nos amó primero, para que al nosotros recibir ese amor del Padre ahora podamos corresponder en amor también. Todo en esta tierra se va a perder. Como lo dice Pedro a Ananías y Zafira, tú y tu riqueza o tú y tu dinero perezcan por haber mentido delante de Dios. Recuperemos nuestra condición de discípulos, de entendidos. Recuperemos la imagen y la semejanza con la que fuimos hechos, porque esa es la voluntad del Padre. Amén. Así que vamos a orar. Si alguien quiere reconocer al Señor y decirle, yo sé que tengo que trabajar y esforzarme para que tú me aceptes, este es el momento en el que vamos a orar. Y si alguien desea reconciliar, este es el momento para que también diga, Señor, muéstrame la obra que debo hacer para que tú me aceptes. Así que vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos rogándote y clamándote, Señor, como pueblo todos unidos, porque dice tu palabra que cuando clamamos nos son revelados los misterios, se nos revela lo secreto que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú nos permites estar congregados en tu presencia. No estamos congregados en un lugar físico, no estamos congregados en lugares materiales, sino que estamos congregados en lugares espirituales, el lugar donde verdaderamente tú habitas y donde nosotros podemos tener comunión contigo. Señor, todos los que en este momento estamos de acuerdo, queremos rogarte que nos hagas entendidos para hacer el trabajo y la obra que permita que tú nos aceptes. Y entonces que tú puedas despertar nuestro espíritu, que nuestro espíritu pueda ser despierto para agradarte en toda la obra que se debe hacer. Señor, no permitas que los afanes de este mundo nos apaguen, no permitas que los afanes de este mundo nos lleven por un camino equivocado, sino que, Padre,
tu Espíritu Santo pueda mostrarnos el camino, pueda mostrarnos a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, para nosotros encontrar verdaderamente, Señor, el reino de los cielos y cumplir allí la asignación o el trabajo que tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. Que esta no sea parte de nosotros. Que en todo momento podamos sentir tu presencia, Señor, que en todo momento podamos escuchar tu voz. Gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Gracias por darte tiempo para escuchar esta palabra que espero que te sirva para edificarte, que sirva para que tu espíritu siga creciendo y se despoje de la obra de este mundo y sigamos creciendo en ser verdaderos discípulos. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Si tú tienes alguna necesidad de oración, queremos apoyarte en oración. Así que déjanos, escríbenos al inbox y con mucho gusto ahí te vamos a apoyar en la oración que tú necesites. Que esta sea una semana bendecida y que la paz de Dios esté de continuo en tu vida. Te amamos. Nos vemos.